esta nueva edición, la número 12 de este Encuentro Nacional Retailer, convertido ya en un clásico del sector, ya que reúne a todos los comerciantes, mayoristas y minoristas en sus proveedores, consultores, y les brinda la oportunidad no solamente de hacer grandes y buenos negocios, sino también de emocionarse con el encuentro. Un abrazo, un apretón de manos, todo hace a la pura emoción. Algo más que claim de este año, la forma de encarar la conducción empresarial que nos involucra, alcanzando los objetivos por la calidez de las emociones de nuestras decisiones. Pero la emoción se encuentra encuadrada en una coyuntura difícil que día a día nos va complicando a todos, que navegamos aguas turbulentas. Para ello hemos creado este programa de conferencias auspiciado por S.C. Johnson y Carrefour de Argentina. Para poner un manto de claridad sobre el escenario, es que invitamos, auspiciado por el Grupo Campari, al reconocido periodista Marcelo Longobardi, que nos dará un pantallazo, dónde estamos, hacia dónde vamos. Así que los dejo con el hombre que lidera la audiencia radial con más del 50% de share. Es como Boca, lo sigue más del 50% de la gente. Marcelo, bienvenido, el aplauso para él. Gracias, Jorge. Hola. Me acaban de contar que tengo 20 minutos. ¿Es así? Sí, ¿no? Así que voy a ser recontra breve y de hecho he escrito para hablar de 1 hora y media, así que voy a hacer lo más sintético posible. Se supone que estamos en una transición, para algunos ordenada, para otros algo menos ordenada, pero transición al fin, que se supone que incluye los siguientes elementos, tanto en el escenario político como económico. Que la Presidenta ha resuelto terminar su mandato de modo relativamente ordenado, que entendió que lo mejor es irse bien, que se supone que el candidato del Frente para la Victoria, producto de algún nivel de elección interna, va a ser Daniel Scioli, que disputará la candidatura con Sergio Uribarri o con Florencio Randazzo. Se supone también que el preferido de la Presidenta es, en rigor de verdad, ni Scioli, ni Randazzo, ni Uribarri, sino Macri, bajo esta hipótesis que da vuelta por la Argentina, que dice que la Presidenta con Macri, presidente, vuelve en 2000 no sé cuánto, que estamos en un proceso de ajuste, que se supone que ahora llegan los dólares de la soja, que vamos a acordar con los organismos internacionales, que el acuerdo con el Club de París es poco menos que inminente, que la Argentina va a emitir un bono a baja tasa que lloverán los dólares. Se supone que el Papa Francisco juega un papel, ¿cómo no? Que el Papa juega un papel fundamental en esta transición, influenciando para bien sobre la Presidenta y pidiéndole a la gente que la cuide a Cristina, y que finalmente la Presidenta va a verse beneficiada con los alcances positivos en materia económica que ya están generando sus eventuales sucesores, ya sea Macri, ya sea Scioli, o ya sea Sergio Massa o quien fuese. Y yo tengo francamente mis muy serias dudas de que todo esto sea cierto, ¿no es cierto? Excepto el último punto, que puede efectivamente tener algún fundamento, en el sentido de que, bueno, los activos argentinos, como ustedes saben, están muy baratos, y que la expectativa, la perspectiva de que Scioli, Massa o Macri presidan la Argentina a partir de 2015 genera ya hoy alguna visión de parte de no sé cuáles fondos y bancos de inversión que están desesperados por comprar activos de la Argentina. Sacando este punto, que me resulta que puede tener algún fundamento, toda esta idea de la transición ordenada me resulta francamente un invento muy entretenido, que han comprado los analistas, que básicamente han comprado los bancos como un argumento en medio de lo que hoy es claramente una timba como pocas veces vio la Argentina, y que esta transición está ciertamente amenazada por factores tanto económicos como políticos. En el plano económico, ustedes saben que teníamos en enero una situación que más o menos se puede resumir en esta ecuación. Había un nivel de gasto público colosal, un nivel de emisión de moneda colosal para financiar el gasto, una tasa de interés muy baja que permitía a la gente tomar pesos para comprar dólares, y un dólar estancado en 6 pesos que estaba ya afectando la competitividad de las exportaciones de Argentina y que había quedado claramente muy atrasado como consecuencia de la inflación acumulada en tanto tiempo. El único factor de la ecuación que fue modificado fue el tipo de cambio. El resto de los parámetros siguen exactamente igual.
han subido la tasa de interés, han captado un montón de pesos, por los cuales van a tener que pagar otra montaña de pesos de intereses, que van a tener que ser captados nuevamente por otra vez por Levax a un nivel de tasa igual o superior al actual. Y los problemas de fondo que generaron la situación, el estado de cosas que hubo en Argentina entre enero y febrero, siguen estando intactos. Solo que la Presidenta supone que la cuestión se arregló. El jefe de gabinete me dijo a mí el otro día, en privado, que sacando el tema de los holdouts, el resto de la agenda económica argentina el gobierno la daba por resuelta, como consecuencia del ajustazo implementado por el Banco Central. Por lo tanto, si la transición ordenada en materia económica está fundamentada en estas bases, yo permítame que tenga serias dudas respecto de que esto sea cierto y que de acá al fin de su mandato la Presidenta transite por un camino económico simple, digamos. En el plano político también hay amenazas muy serias. Algunas cosas sabemos, otras no, pero en la dinámica yo me imagino que tanto las tensiones internas que ocurren dentro del sindicalismo y dentro del propio peronismo son también una amenaza a la tranquilidad de la transición, y ni hablar de los casos de corrupción que cada día están más a la vista y que juegan un papel más allá del entretenimiento que produce en materia de medio de comunicación. Están pasando cosas serias que están pegándole muy cerca a la oficina del presidente. Sin ir más lejos, el caso del señor Liuzzi, por ejemplo, es un caso más que elocuente, o el avance del estado de cosas con el caso de Lázaro Báez, o lo que vendrá con el caso de Cristóbal López, etcétera, son asuntos que no van a jugar un papel menor en la transición. Por lo tanto, y a modo de síntesis de esto que podríamos llamar este punto número 1, yo les diría que hay en la Argentina que se ha comprado esta idea de que la transición está reordenada y que todo va más o menos normal y que el presidente va a terminar el fenómeno y que la economía está relativamente resuelta como consecuencia de las medidas que ha tomado el Banco Central y que el candidato es Scioli y papá. Y la verdad es que me parece que falta muchísimo todavía para verificar que esta hipótesis tenga algún fundamento, y yo más bien sospecho que no lo tiene. ¿Qué nos indica la experiencia respecto de los momentos, digamos, de cierta tranquilidad que ha vivido Cristina, como podríamos considerar a este periodo que arrancó entrado febrero con la paz cambiaria, como se le llama, hasta el día de hoy? Si tomamos el primer mandato de Cristina, el mandato 2007-2011, vamos a encontrar una matriz clarísima, que la podemos llamar matriz crisis-recuperación. La Presidenta tuvo durante su primer mandato 4 situaciones de crisis y 4 de recuperación. El campo, las elecciones del 2009, el Banco Central y otros episodios, voy a ser sintético, digamos, generaron una situación de ciertas crisis, digamos, que fueron todas ellas resueltas, sin excepción, por Néstor Kirchner, no por Cristina. Cada vez que Cristina cayó en una situación de crítica, digamos, durante su mandato número 1, 2007-2011, esta situación crítica fue sorteada, digamos, por la cierta plasticidad que tenía Néstor Kirchner, inclusive cuando murió, ¿no es cierto? Cuando murió le generó a Cristina el periodo recuperatorio más largo de todo el ciclo crisis-recuperación, al punto tal que mucha gente supuso que ese formato, muy verificable, digamos, que el sub y baja, digamos, se había interrumpido como consecuencia tanto de la muerte de Kirchner, tanto de lo prolongado del periodo recuperatorio ocurrido después de octubre del 2010. Si miramos el formato que reemplazó a el que inaugura Cristina después de las elecciones presidenciales posteriores a la muerte de Kirchner, en 2011, digamos, encontramos que el formato crisis y recuperación se volvió un formato solo crisis, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que vimos, digamos, a partir de Vamos por Todo, que fue un poco el lema, digamos, del segundo mandato, todo lo que ocurrió fue crisis. Y a partir de ese momento hasta el día de hoy, la situación no fue más así como era antes, sino que fue directamente así. Estamos ahora en una situación, yo diría, no de subida, sino de meseta, ¿no es cierto? Hay una meseta, suavizada, digamos, del estado de cosas, pero claro, la experiencia nos dice que esto no dura. Por ahí cambió el paradigma, digamos, y ahora Cristina se volvió
una cosa diferente a lo que efectivamente era. Pero mi impresión personal es que dentro de poco tiempo vuelven algunas batallas que han generado consecuencias de todo tipo, sobre todo en el plano político y también en el económico, como la pelea con Clarín, que vuelve de modo inminente, en cuestión de horas, o la batalla por la justicia. Saben que hay una intención del gobierno de modificar la Corte, por ejemplo, que va a ocurrir seguramente, o la tendremos explicitada en las próximas semanas, y otra vez el intento de volver a sancionar en diputados el Código Civil, que es muy complejo, digamos, u otras iniciativas por el estilo, que plantean que de algún modo básicamente no ha cambiado mucho la situación. ¿Qué es lo que explica este comportamiento de Cristina? Y ustedes avísenme cuando se me acaba el tiempo, porque ya voy por 15 y me falta una pila. ¿Qué es lo que explica este comportamiento de la Presidenta tanto en su primer mandato como en su segundo mandato, tanto en la época en que subía y bajaba, tanto en esta que solamente baja? Hay diversas hipótesis. Una supone que es la ideología del presidente, otra supone que es su salud y los vaivenes a los que estuvo sometida durante su presidencia, y yo francamente opino que ni las hormonas tiroideas ni la ideología de Cristina explican el cúmulo de barbaridades que han ocurrido durante este tiempo, que incluyen desde el pacto con Irán, cuyos resultados ustedes conocen, hasta la desarticulación del avión norteamericano, hasta el cepo cambiario y la imposibilidad de exportar. Es decir, todas estas cosas no tienen explicación hormonal, digamos. No hay tiroides que explique semejante barbaridad, ni mucho menos la ideología de Cristina, de la que yo entiendo carece. Cristina ha adoptado, si se quiere, algunas posturas ideológicas, pero eso no significa que tenga una ideología. Ideología tenía Alfonsín, por ejemplo. Uno iba a la casa de Alfonsín y se encontraba con la biblioteca llena de libros de Gramsci, ¿no es cierto? Cristina no leyó 4 libros, que yo sepa, digamos. Así que acá no hay ni ideología, ni hay una cuestión de salud que la haya colocado en la posición de cometer errores de semejante magnitud. Por ejemplo, el hecho de haber rifado el triunfo electoral más importante de la historia democrática argentina, que fue el triunfo del año 2011, con 54% de los votos, y la mayor distancia que hubo en la historia de este país respecto a un segundo y un tercero, rifado detrás de un cepo cambiario, ¿no es cierto? En un asunto que arreglaba un presidente de un banco central profesional en una cuestión de 7 minutos, como le pasó a Kirchner con Redrado, ¿no es cierto? Lo que explica el comportamiento de Cristina para atrás y lo que va a explicar su comportamiento en adelante no es ni su ideología, ni su salud, es su incompetencia. O sea, tenemos, y esto hay que decirlo, porque es el diagnóstico que yo tengo, digamos, estamos en presencia de un presidente que no está en condiciones de gobernar un proceso complejo, digamos. Lo hizo con este formato que yo les menciono durante la época cuando vivía Kirchner, porque Kirchner sí era un político lleno de defectos y de problemas que ustedes conocen, tenía cierto sentido de la política, ¿no es cierto? Era un tipo con una plasticidad. O sea, por ejemplo, hablaba conmigo, por ejemplo, por poner un ejemplo menor, digamos. Era un tipo vivo, inteligente. Digamos. El paso del tiempo lo deterioró, digamos, pero en cualquier caso, Kirchner jugó un papel fundamental en cada una de las situaciones críticas que vivió Cristina, sacándola, ¿no es cierto? Eso fue reemplazado, ese papel, digamos, de Kirchner como actor político central del proceso, fue reemplazado por el Cuervo Larroque y por Guado de Pedro, digamos, que son unos chicos muy simpáticos, pero que no tienen la envergadura política de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Y esto habla, obviamente, desde este reemplazo de la figura de un peronista clásico como Kirchner por los jóvenes de la Cámpora, la designación de Amado Boudou como vicepresidente, el saqueo del Banco Central, la persecución a los ahorristas en dólares con los perros por la calle que derivó después en un cepo, y todo ustedes, el tema con Irán, por ejemplo. Todo eso obedece ni a la ideología ni a la salud, obedece a los problemas graves, muy graves, que tiene la Presidenta en materia de diagnóstico, ¿no es cierto? Ustedes conocen los detalles sobre el tema de por qué razón se pactó con Irán, se los puedo resumir en un segundo. La Presidenta compró el argumento de que el mundo se había derrumbado y se lo creyó, digamos. Alguien le explicó que post-Lehman el mundo había cambiado radicalmente su formato, que Estados Unidos estaba finalmente en el fin de la caída del imperio, que Europa estaba sumida en la recesión, el desempleo y la crisis griega, y que el mundo que venía partía de Irán, de Rusia, de Venezuela, de China y de la India. Y ahí fue.
digamos. ¿Esto es salud? ¿Esto es ideología? ¿O esto es desconocimiento absoluto de cómo funcionan las cosas y pésimos niveles de información en términos generales que maneja el presidente? Bueno, hasta acá entonces un estado de cosas al día de hoy. Quiero decir con esto último que si miramos el estado de esta transición, yo tengo la obligación de mirar la experiencia. Y la experiencia nos indica claramente que la Presidente arruina los estados de amesetamiento de las crisis. Y básicamente los arruina generando nuevas crisis, digamos, que es lo que podemos esperar de aquí en adelante. Creo que me quedan 2 minutos, ¿puede ser? Ok. ¿De qué depende el futuro? Bueno, esto sí que es bien complejo, digamos, porque uno podría fácilmente suponer que Mauricio Macri, Sergio Massa o Daniel Scioli son personas más mesuradas, mejor rodeadas, si se quiere, en algún caso más competentes que Cristina, con menos posturas ideológicas y más dispuestos, obviamente, a convocar gente con experiencia y, por supuesto, con un clima favorable, digamos, tanto en materia de mercados locales como internacionales, y que todo se arreglaría fácilmente como consecuencia simplemente del hecho de que ocurra una elección presidencial. Asunto sobre el cual también tengo mis serias dudas. Y tengo mis serias dudas por razones que tienen que ver muy con el fondo del problema político de Argentina, esto es, con la imposibilidad de este país para construir arquitecturas políticas sólidas. El populismo de Argentina, especialmente el que vivimos durante la época de, digamos, básicamente Néstor Kirchner, no es el resultado de la ideología populista de Argentina, sino de la debilidad que produce el sistema político. Entonces, el peronismo fragmentado, episodio que ocurre, si ustedes miran con atención, especialmente después del Pacto de Olivos hasta el día de hoy, digamos, produjo procesos políticos muy débiles. La Argentina conoce solamente en esta etapa democrática última 2 procesos políticos sólidos, el de Alfonsín y el de Menem. Independientemente de sus resultados como gestión de gobierno, fueron procesos en donde estaba garantizada la gobernabilidad, los partidos se habían estructurado alrededor de los presidentes electos, primero que nada en las elecciones internas, y funcionaba de algún modo, funcionaba algún nivel de sistema de partidos políticos. Hay una tesis que dice que en Argentina la crisis del 2001 voló el sistema de partidos y que la caída, el derrumbe del sistema es la consecuencia de la crisis del 2001. Y yo creo que exactamente al revés, ¿no? Que como consecuencia de cómo viene el sistema político argentino deformado después del Pacto de Olivos, ocurrió en 2001, digamos. Entonces, el resultado de las gestiones eventuales, o de Sergio Massa, o de Daniel Scioli, o de Mauricio Macri, no va a depender mucho de lo que ellos piensan hoy en día, porque lo que ellos piensan hoy en día no juega un papel muy importante. Va a depender sustancialmente de qué nivel de arquitectura política sólida puedan conformar. Si Mauricio Macri llega al poder, por ejemplo, de casualidad, como consecuencia de que invoca la segunda vuelta, como consecuencia de la fragmentación del peronismo y del Frente Amplio, que va a terminar fragmentado, y llega de casualidad como llegó Kirchner, pues será una clase de presidente. Si el mismísimo Macri es presidente como consecuencia de una coalición sólida que lo lleva al poder, otra será la historia. Lo mismo ocurre con el caso de Scioli, ¿no es cierto? Una cosa va a ser Scioli presidente como consecuencia de un formato político sólido, digamos, previamente constituida la elección presidencial, y otra cosa muy diferente es el estado de cosas de Scioli hoy, que es un tipo que surfea, digamos. Más no puede hacer si no tiene poder, ¿no es cierto? Y ni hablar de Massa, que no tiene ni partido, ¿no es cierto? Entonces, me resulta que, y esto sería para una charla mucho más extensa en otra oportunidad, que el futuro de Argentina ya no depende, obviamente, de las personas, sino del nivel de estructura política que pueden respaldar sus respectivos gobiernos. Una cosa es un gobierno débil, flojo, con pocos votos, el resultado de la fragmentación, que hace y hace nada, hace lo que hizo Kirchner, cualquier cosa. Ustedes imagínense a Kirchner presidente en las condiciones que fue presidente Menem en el 89. Es otro tipo. O sea, quiero decir con esto que lo que determina el comportamiento de los políticos no es su ideología, ¿no es cierto? Ni es su equipo, es el contexto político, ¿no es cierto? Entonces, Kirchner en el 89 hubiera privatizado hasta la Patagonia, digamos, como Menem, ¿no es cierto?
Y Menem, en el 2003, se hubiera comportado exactamente igual que Kirchner. Hubiera destrozado el federalismo, hubiera mantenido la política a punta de pistola y se hubiera quedado con todos los recursos para manejar el poder, porque no tenía otra, digamos. Entonces, no esperemos milagros, digamos, ni de Scioli, ni de Massa, ni de Macri. Su desempeño y el comportamiento no va a depender de lo que ellos piensan o dicen hoy, sino de cuánto nivel de poder político puedan conseguir bajo algún procedimiento que se estructure de alianzas y demás, que hoy, y con esto cierro, no está a la vista. Muchas gracias.